Yo me llamo Ricardo Cohen, mi ocupación actual es la docencia y eventualmente hago algunas changas de ilustración, dibujo, escenografía, etc. Yo nací en Buenos Aires, vivo en La Plata desde que era chico. Estuve como 5 años estudiando la carrera de psicología y llegó un momento en que, bueno, me tiró más la Facultad de Bellas Artes porque es una ocupación que hice de toda la vida, qué sé yo, desde chico, ponele, era de esos chicos que en el pizarrón los mandaban a hacer las efemérides porque hacía bien la escarapela y el cabildo. Entonces, bueno, siempre estuve dibujando, siempre trabajé en cosas relacionadas con tener un lápiz o un pincel en la mano. Y bueno, cuando salí del Colegio Nacional, porque no estudié tampoco en el Bachillerato de Bellas Artes, fui del Colegio Nacional. Cuando salí del Colegio Nacional, muchos amigos se iban a iniciar en una carrera que recién empezaba, que era la carrera de psicología, y bueno, me interesaba también, como muchas cosas que no he podido hacer. Yo hubiera sido astrónomo también si me hubiera dado el tiempo, o si, digamos, anduviera bien en matemáticas. Pero bueno, finalmente en un momento dado dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá si yo la mayor parte de mi vida transcurre dentro de las artes plásticas? Mejor directamente me mando para la Facultad de Bellas Artes y bueno, y eso hice. Y una curiosidad, ¿por qué te dicen Rocambole? No, Rocambole es un seudónimo que salió de una marca. Yo resulta que en una época estampaba remeras, tenía una pequeña empresa y le había puesto como marca Rocambole, que es el nombre de un folletín que fue muy popular en los años 30 más o menos, una especie de saga de aventuras de un autor francés. Claro. Que se llama Las hazañas de Rocambole. Vos sabés que me llamó la atención porque yo fui a ver una obra de Roberto Ar, 300 millones, y hablaban de una gacetilla de Rocambole, y no sabía si te decían por eso. Claro, mi viejo tenía la colección y yo la leí cuando era chico, y todavía la tengo, yo la tengo guardada, Las hazañas de Rocambole son como 40 tomos. Ah. Y le puse Rocambole a las remeras. Entonces cuando venía en un negocio yo entraba y decían, viste, como cuando viene Coca-Cola, ahí viene Rocambole. Y cuando empecé a hacer historietas e ilustraciones, para diferenciarlas un poco del trabajo que yo consideraba artístico serio, que sería el de las muestras y qué sé yo, dije, bueno, voy a poner un seudónimo yo también, como hacen los dibujantes de historietas. Y me puse Rocambole. Y con el tiempo Rocambole se hizo más conocido que Mono Cohen, así que ahora firmo Rocambole todo. Esa es la historia. ¿Y por qué le dicen mono? Ah, bueno, eso no sé, ese es un apodo que viene de chico, qué sé yo, por la cara, será. El mono. Y bueno, ahora, típica pregunta, contanos de la cofradía, que era la cofradía de la Flor Solar y... Bueno, en la época que yo ingresé en Bellas Artes, que serían alrededor del año 65, empezaba a tener cierta efervescencia entre la gente joven, digamos, una manera de encarar el mundo, un poco creer que estaba todo equivocado y que se podía cambiar de un plumazo. Y bueno, muchas lecturas ¿cómo se llama?, de escritores de la época, devenidos del existencialismo, algunas publicaciones que llegaban acá de lo que hacía la Beat Generation, un grupo de poetas norteamericanos, y todo eso hizo crear cierto clima, digamos, en los estudiantes, sobre todo de Bellas Artes. Y bueno, viene el golpe militar de Onganía en esa época, entonces la Facultad de Bellas Artes es intervenida, ponen a un arquitecto, un tal Maisonave, que empieza a imponer una especie de disciplina rígida en la facultad. Había un grupo, que en ese momento teníamos el centro, habíamos ganado las elecciones, una agrupación independiente, habíamos ganado el centro, entonces un poco que no pudimos tolerar esas imposiciones, y encima se cierra el comedor universitario. Entonces, basados en esas ideas que estábamos un poco, digamos, recién germinando, quisimos hacer como una especie de universidad paralela o alternativa, y hasta quisimos hacer un comedor paralelo, ¿viste? Tratamos de inaugurar un comedor universitario, así, en donde pudiéramos dar de comer. Y bueno, ese fue el origen de la reunión. Después, al irnos en masa, porque nos fuimos como 25 de la Facultad de Bellas Artes, decidimos también que unir el arte a la vida, como decíamos en esa época. Entonces nos fuimos a vivir todos juntos en una casa antigua que alquilamos. Y entre otras cosas surgió de ahí un grupo musical que empezó a
a trabajar, digamos, en lo que creíamos que era, por ejemplo, expresar el rock en castellano, que bueno, era una cosa que recién, imagínate que era la época que por ahí los Gatos cantaban la balsa. Entonces, bueno, estuvimos también en los comienzos del rock nacional. Y bueno, eso duró alrededor de 5 años y bueno, después cada uno de los cofrades, como le decíamos, hizo su vida y gestó nuevas cosas. ¿Cuál era el espíritu de la cofradía? La cofradía en principio la planteamos como una especie de comunidad de trabajo, en el cual la mayoría de los trabajos tenían que ver con la expresión artística. Ya te digo que nuestra principal meta filosófica en principio había sido unir el arte a la vida. Entonces creíamos, por ejemplo, que un artista debería vivir como un artista, adornar su casa como un artista, vestirse como un artista. Sus relaciones interpersonales tendrían que ser primadas, digamos, por un objetivo artístico. No concebíamos el tipo que, por ejemplo, trabaja en una oficina y después va 5 minutos y pinta un cuadro, pero mientras tanto sigue haciendo una vida que no tiene nada que ver con... Claro. Vos exactamente, ¿cuál es la vinculación? Porque tú dicen Rocambole, el de Los Redondos. ¿Cuál es tu vinculación con Los Redondos? Bueno, yo por suerte, digamos, a la cola de un cometa, montado en la cola de un cometa, me vino bien para mostrar mi trabajo. O sea, esa es francamente el efecto Rocambole Redondo. Quizás estos mismos trabajos que yo hago, mostrados así como un artista plástico sin vinculación directa así con un fenómeno de esa naturaleza, por ahí pasaría más desapercibida. A mí la cola del cometa me da la posibilidad de que las cosas que yo hago, los dibujos que por ahí peregreño así en una noche de insomnio, de repente se vean por todos lados, lo vean en una tapa de un disco que se distribuye a lo mejor en una cantidad grande de ejemplares, y que por ahí suceda que muchos jóvenes que a lo mejor no notan que tienen un contacto con la plástica o no lo sienten así, creen que su contacto es meramente por el rock and roll, de repente se sientan atraídos a otra forma de arte y que, digamos, entren por una puerta lateral hacia un mundo que a lo mejor no lo tenían en cuenta. O sea que es también para mí un trabajo docente. Imagínate que yo ahora cuando hago una muestra, por ejemplo, sucede un fenómeno muy raro para la actitud normal de una muestra de plástica. De repente vienen chicos al museo que nunca en su vida pisaron el Museo de Bellas Artes. Y yo aprovecho para tirar agua para mi molino. El chico me pregunta y yo le digo, miren, estas cosas se aprenden en la Facultad de Bellas Artes como cualquiera de otra actividad plástica, ¿no? ¿Profesor de qué sos acá en Bellas Artes? Acá soy de dibujo. Ajá. ¿Y cómo se conocieron con Los Redondos? Bueno, Los Redondos los conozco desde la época de la Cofradía de la Flor Solar. La Cofradía de la Flor Solar era un núcleo que atraía a casi toda la gente que hacía cosas en la ciudad de La Plata. Y entre toda esa gente que por ahí visitó la cofradía, que incluso hasta participaron de actuaciones que hizo, uno de ellos era, por ejemplo, Sky Bailinson. La negra Poli, por ejemplo, era amiga común de todos, venía de visita y ella misma incluso formó su propia comunidad en Villa Elisa. O sea, era un momento en que casi todos los que estábamos vinculados así con el fenómeno del rock o de la artesanía o de la filosofía hindú, hippie, nos juntábamos, nos encontrábamos. Era una época fraternal. Entonces era obvio que cuando se empezó a formar el grupo Los Redondos, que también eran gente dispersa, que de toda la que siempre estuvo haciendo cosas en La Plata, yo participara también de ese mecanismo y desde la parte plástica, que era la que yo más podía manejar. ¿Cómo explicaría la ideología de Los Redondos de no ser tan públicos? Porque todos los grupos se hacen ver en fotos, en entrevistas. Los Redondos tienen como algo medio como de misterio, que siempre están ocultos, nada más. Claro, yo supongo que verlos. Claro, es una antitáctica. O sea, en principio fue natural. Ahora ya les costaría muchísimo no ser esos que son. Si existe un fenómeno que es la publicidad, por ejemplo, que una cosa, por ejemplo, por ahí vos la consumas porque la ves mucho o porque aparece en muchos medios, también existe el fenómeno de la saturación, o sea que vos de repente una cosa que te la bombardean constantemente le sentís como un rechazo. Entonces, manejando con alguna habilidad eso de no saturar, que solamente lo puede hacer un grupo que sea independiente, porque imagínate que un grupo que está
¿cómo se llama?, pagado por una compañía o por una producción. Lo que le interesa al productor es rápidamente vender ese producto, ganar la mayor cantidad de guita posible para pasar a algún otro producto que salga de nuevo. El fenómeno del capitalismo es tomar una imagen, la que sea, saturar el mercado, vender hasta agotar las posibilidades de venta y rápidamente reemplazar ese producto. En el caso de que vos sos independiente, no estás manipulando un producto, estás con gente. Lo que vos ofreces son tus sueños, tus vivencias, tu música, tu pasión. Entonces ese fenómeno, que es el hecho de ser independiente, produce como una respuesta del público y responde con una fidelidad fantástica, con un amor, con un fanatismo, si se quiere.